Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo integral en vivo. En esta ocasión vamos a iniciar este curso con un breve repaso sobre fórmulas de derivación. En la descripción del video podrás encontrar el minuto a minuto por si deseas saltar a algunos de los subtemas de este video. Comenzamos entonces, muchachos. Vamos a copiar como un título ahí en sus apuntes, un repaso sobre fórmulas de derivación. Vamos a recordar y vamos a aplicar, más que todo, principalmente aplicar las fórmulas de derivación para verlas, para recordarlas, las fórmulas de derivación y sus aplicaciones. Esas fórmulas de derivación, ahí es una secuencia de fórmulas que vamos a ir trabajando y que son las que vamos a necesitar para ya utilizar los diferentes conceptos de cálculo integral. Primero, las fórmulas de derivación. Entonces, a ver qué tanto recordamos de fórmulas de derivación. Por ejemplo, una fórmula de derivación clásica, vamos a verlo con un ejemplo, a ver cómo la aplicaríamos. Por ejemplo, como para recordar, la notación de derivada que vamos a utilizar aquí inicialmente va a ser con la notación de prima. Entonces, por ejemplo, nos piden calcular esta derivada. Tomen nota ahí, muchachos. ¿Cuál es la derivada, por ejemplo, de 5x4 más 4x a la 3, como para ir gradualmente mirando las fórmulas, menos 2x más 5, más 7? Prima, cuando me digas es prima, entonces es derivar esta expresión. La derivada de esta expresión, entonces como para repasar, recordar fórmulas. A ver si ustedes entonces me van diciendo, la primera fórmula que tenemos que aplicar aquí es la de una constante por x a la n. Entonces vamos mirando, vayan mirando ahí. Si ustedes no recuerdan, vayan mirando sus fórmulas de derivación. ¿Cierto? ¿Ya la tienen por ahí? Eso. Los que quieran participar, bien, pues activan el micrófono, ¿cierto? También. Y me van indicando, me van colaborando ahí. Entonces, ¿cómo quedaría la de x a la n? Vayan buscando la fórmula de, por ejemplo, la derivada de x a la n bajo el n por x a la n menos 1. Vayan mirando sus fórmulas ahí. Entonces, aquí. 20x3. Eso, 20x3, ¿cierto? Perfecto. La de 4x3, ¿cómo sería la derivada de 4x3? 12x a la 2. Eso, Valentina, muy bien. 12x cuadrado. La derivada de constante por x. Cuando tenga constante por x es la constante, entonces queda menos 2. Y la derivada del 7, ¿cuál es? A ver. 0, ¿cierto? Entonces, bueno, o sea que no se escribe. Perfecto. Exactamente, Erika, muy bien. No, esto está dominado. Bueno, porque vamos empezando, ¿cierto? Así como para ir cogiendo confianza, mejor dicho, ¿cierto? Así, pero vamos a ponerlo cada vez más interesante y más emocionante. Vamos a agregarle más emoción poco a poco, ¿cierto? Muy bien, eso. La idea es como refrescar todos estos conocimientos que dieron el semestre pasado. En este otro ejemplo, nos piden calcular la derivada de esta expresión. 5, nos dicen raíz cúbica de x menos 2 sobre x al cubo más, por ejemplo, aquí 3 por x a la 3, la derivada. Entonces, antes de derivar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar algunas propiedades de los exponentes. Llevar esto a exponentes. Por ejemplo, aquí raíz cúbica se puede llevar como un exponente fraccionario. Y este x a la 3, subirlo con exponente negativo para que quede más cómodo, para que nuevamente apliquemos la fórmula. Entonces, antes de derivar, decimos 5 raíz cúbica de x es equivalente a 5x a la 1/3, ¿sí? Recuerdan propiedades de los exponentes. Menos 2 sobre x a la 3, antes de derivar, voy a expresarlo como 2x a la menos 3, subiendo para que quede con exponente negativo. Más, bueno, este sí queda igual, 3x3. Antes de derivar, aplico propiedades, ¿cierto? Para poder ahora sí aplicar las fórmulas de derivación. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría, por ejemplo, la derivada ahora sí de 5x a la 1/3? A ver, para que ustedes participen. Entonces, bajo el exponente a multiplicar, ¿sí? O sea, que me quedaría, si quieren participar también por el chat, bien puedan. Entonces, esto me va a quedar
A ver si nos quedó igual. Ustedes vayan haciéndolo ahí también en sus apuntes. La derivada de 5x a la 1/3. Váyanme ayudando ahí a ver qué dice Andrés Felipe. A ver si le quedó igual. 5 tercios, x a la, entonces... A la menos 2 tercios. Exactamente, tengan sus calculadoras en la mano. Sería 1/3 menos 1. Y 1/3 menos 1 es menos 2/3, dice Andrés Felipe. Bien, así están de acuerdo. 5 tercios de x a la menos 2/3. Muy bien. Ahora, ¿cómo será la derivada de menos 2x a la menos 3? Entonces sería... Menos por menos da más. Menos por menos da más. Muy bien. 6x a la menos 4. A la... Hay que poner cuidado, exactamente. Hay que poner cuidado porque es a la n menos 1. Entonces, menos 3 menos 1 queda a la menos 4. Muy bien, eso. Recordando fórmulas. Más, bueno, y la de 3x3, ¿cómo les quedó la derivada de 3x3? Entonces queda 9x cuadrado. Eso, dominado. Dominado este tema de fórmulas de derivación hasta ahora. Hasta el momento, entonces estas son las fórmulas que necesitamos, las primeras fórmulas, pero vamos a recordar otras fórmulas bien interesantes. Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos este otro tipo de derivadas? Como para recordar. Nos dicen, este otro ejemplo, recordando aquellos tiempos de cuando derivábamos, que no fue hace mucho, ¿cierto? Fue el semestre pasado. Nos dicen, por ejemplo, calcular la derivada. Ah, bueno, otra notación, antes de eso para que aprovechemos. La notación con diferenciales también aprovechemos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, y igual, digamos que tengo y igual, abro paréntesis, 3x más 1, que multiplica a 2x menos 5 elevado a la 3, por ejemplo. Nos dan esta expresión. Y nos piden calcular de y sobre dx, como para recordar la otra notación de las derivadas. Recordando, ¿cierto? Nos piden calcular de y sobre dx, que esta es la otra notación para las derivadas que ustedes trabajaron en su curso de cálculo diferencial. Bueno, entonces aquí, miren, tengan a la mano sus fórmulas y aquí vamos a necesitar dos fórmulas principalmente, básicamente. Una, la derivada de un producto. Cuando yo tengo f por g', yo voy a apuntarlas por aquí para irlas aplicando. F por g', busquen por ahí a ver, o si alguien ya se la aprendió. Eso, Valentina, por aquí ya está. La derivada de f por g', busquen allá la fórmula que tengan en las fórmulas que yo les facilité. La derivada de f por g', recuerden que es f', vayan ubicándola ahí por favor, más f por g', ¿cierto? Tengo la derivada de un producto. Búsquenla ahí en sus apuntes, búsquenla ahí en las fórmulas de derivación. Esta es la primera que vamos a necesitar. F por g' es, en palabras, sería como decir, la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Puede ser de esa manera la expresión. Bueno, esa es una fórmula que vamos a necesitar. Y resulta que otra que vamos a necesitar por aquí cuando derivemos esta parte de acá es la de una función a la n. Busquen ahí, muchachos, la derivada de función a la n'. Identifíquenla ahí. Identifiquen ahí si ya lo ubicaron dentro de las fórmulas porque tengo una función, una potencia elevada a la n. ¿Ya la ubicaron ahí, muchachos? Miren a ver. Busquen ahí dentro de esas fórmulas como para que ya se vayan familiarizando. La derivada de función a la n es bajo el n por la función a la n menos 1, ¿sí? Con el exponente de 1, pero también por f'. Este f' es lo que se denomina la derivada interna, como para recordar. Entonces, estas son fórmulas para recordar. Esto es lo que es bajo el n, función a la n menos 1 por la derivada interna. Esta parte es la derivada externa y esta es la parte derivada interna. Derivada externa, derivada interna, para recordar conceptos. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta estas dos fórmulas y vamos a aplicarla acá y vamos a calcular de y sobre dx para este caso. Entonces, como recordando, sería de y sobre dx es igual a, entonces vamos aplicando la derivada del primero. Entonces, la derivada de 3x más 1
A ver, ayúdenme ustedes por aquí, por el chat o con el micrófono. 3. 3, ¿cierto? Muy bien. 3. 3, exacto. Estamos de acuerdo, perfecto. 3, ¿por qué? Porque la derivada de 0, ¿cierto? Perfecto. 3, ¿cierto? Porque es la derivada de este. Por el segundo sin derivar. O sea, por 2x menos 5 a la 3. Por el segundo sin derivar. Muy bien, vamos acá. Vamos aquí, f', porque más, ahora viene acá. 3x más 1. 3x más 1 sin derivar. El primero sin derivar. Ahora aquí es donde venimos a poner con mucho cuidado la derivada de 2x menos 5 a la 3. Entonces la derivada de 2x menos 5 a la 3. Apliquemos esta fórmula, sería n bajo el exponente. Entonces, 3, ¿cierto? ¿Por qué más? Eso, por aquí estoy viendo por el chat que también están participando. Valentina ya tiene la respuesta. Por 2x menos 5 a la n menos 1, o sea, a la 2. ¿Y qué más falta? A ver, ¿qué más falta aquí? La derivada interna. Por, exactamente, la derivada interna de 2x menos 5, que es 2, ¿cierto? Por la derivada interna. Exactamente. Eso, toca poner cuidado con esa derivada interna que uno se la puede comer a veces, ¿cierto? Entonces, por 2. Listo, ya lo otro es como organizar y tratar de adaptar. Entonces, tratar de factorizar. Tratemos de factorizar esto. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí un factor común entre, son dos grandes términos, este que tengo acá y este que tengo acá. ¿Cuál será el factor común acá? Miremos que aquí hay, por una parte tenemos el 3, está en ambas partes. Les decimos, dy sobre dx es igual. Vamos a sacar factor común, que esté en este término y en este gran término. Las dos expresiones está el 3. ¿Y qué más se repite? ¿Cuál otro factor se repite en ambos? Exactamente, 2x menos 5, ¿cierto? Con eso, muy bien, con el menor exponente. Si aquí es 3 y aquí es 2, entonces tomamos el menor exponente que es 2. Factor común, entonces abramos con un gran corchete de eso. Valentina ya me está dando por aquí la respuesta del factor común, 2x menos 5 a la 2. Y adentro voy colocando, voy escribiendo lo que me hace falta para completar cada factor. Por ejemplo, cada expresión, cada una de estas. Aquí, ¿qué tengo que colocar? ¿Qué me hace falta colocar de tal manera que al multiplicarlo me dé esto que tengo acá? Entonces, el 3 ya lo tengo aquí. Tengo un 2x menos 5 a la 2. O sea que adentro me falta un 2x menos 5 a la 1, ¿cierto? Para que al multiplicarlo, 2 más 1 me quede a la 3. Así, para este primero. Más, ahora aquí, ¿qué me hace falta aquí? ¿Qué tengo que colocar acá para completar este factor que tengo acá? Entonces, saqué el 3, necesitaría un 3x más 1, 3x más 1 y ¿qué más me falta? A ver, participen ustedes. El 2x menos, bueno, no, el 2x menos 5, como está el cuadrado acá, ese ya lo extraje acá. Ese ya sería 1. ¿Cierto? Faltaría nada más, bueno, sería como un 1 y faltaría el 2, ¿cierto? Faltaría este 2 que tengo acá, el 2 de la derivada interna. Así quedaría, revisen a ver que quede claro. Entonces ya lo otro es como hacer las operaciones acá. Entonces decimos dy sobre dx es igual a 3 por 2x menos 5 al cuadrado, lo dejamos indicado, pero este sí hay que resolverlos. Entonces queda 2x menos 5, este 2 multiplica cada uno de estos 2, o sea que queda más 2 por 3, 6x y más 1 por 2, más 2. Así. O sea que a la final, entonces, dy sobre dx es igual a 3 que multiplica 2x menos 5 al cuadrado, que multiplica a, entonces vamos aquí términos semejantes, 2x más 6x me queda 8x. Y menos 5 más 2, menos 3. ¿Sí? Así. Así, entonces, bueno, miramos ya, así quedaría la respuesta. Entonces, observen aquí, recordando diferentes fórmulas, ¿cierto? La idea es que estas las vamos a ir aplicando
pero en proceso contrario, como para que ustedes se hagan una idea. La idea ahora es, yo les doy esta respuesta y devolverme para hallar esto que tengo acá. Ese es el proceso contrario de la derivación, se llama integración, como para que se vayan entusiasmando, ¿cierto? Es el proceso contrario, les doy esta respuesta, hallar esto que tengo acá. Ese es el proceso de integración. Pero por ahora, como recordar fórmulas de derivación. Muy bien, revisen a ver que todo quede claro, que todo quede entendido y pasemos. Entonces, sigamos con más ejemplos. Vamos a ver otros tipos de fórmulas. Estamos con solo las primeras fórmulas, pero recuerden que son como 40 y pico de fórmulas, ¿cierto? Para recordar. Entonces, veamos, por ejemplo, qué sucede si le metemos un poquito más de emoción y le metemos, por ejemplo, trigonometría. Por ejemplo, a ver, vayan mirando ahí. Fórmulas de la derivada del seno, la derivada del coseno. Empecemos con esas, seno, coseno, tangente. ¿Cómo les fue a ustedes con esas derivadas de trigonometría? Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, acá. Vamos a calcular, digamos que nos dan f de x igual seno de x más 2 coseno de x menos 3 tangente de x, como para ir recordando fórmulas. A ver, entonces la otra notación para la derivada es con f', f' de x. Entonces vayan mirando, miren ahí en sus fórmulas de derivación. Por ejemplo, la derivada del seno. A ver, ¿quién me dice por aquí? A ver, ¿quién ya ubicó la derivada del seno de x? Miren en sus fórmulas de derivación. Coseno ¿Sí? de x. Coseno de x, Esteban. Exacto. Bueno, aquí todavía no hay derivada interna porque es solo x, ¿cierto? Si fuera, ahorita miramos ya con un caso con derivada interna. Aquí es simplemente directamente la derivada del seno es coseno de x, ¿sí? Para que tengan en cuenta, la derivada del seno es coseno de x. Más, bueno, veamos cómo quedaría la derivada de 2 coseno de x. El 2 es una constante. Ese 2 se deja a un lado. Entonces, hagámoslo así como paso a paso, 2. Y busquen cuál es la derivada del coseno de x. A ver si alguien ya lo ubicó ahí en sus fórmulas. Exactamente, Jesús Esteban. Menos seno de x. Menos seno de x. Entonces, colóquelo así entre paréntesis, indicando que es una multiplicación. Menos seno de x. Ahora vamos a derivar menos 3 tangente de x. Como el menos 3 es una constante, se deja a un ladito, se deja a un lado ahí, constante por función. La derivada de una constante por una función es la constante, y por la derivada de, ahora entonces busquen ahí en sus apuntes, busquen en las fórmulas cuál es la derivada de la tangente. La derivada de la tangente, a ver si ya la ubicaron. Exactamente, Jesús Esteban, muy bien. Secante al cuadrado de x. Que tengan bien a la mano ahí bien ubicadas sus fórmulas. O sea que la final f' de x me queda como coseno de x, más por menos queda menos 2 seno de x, menos 3 secante cuadrado de x. Así me queda entonces la expresión, la derivada de esta función que tenemos acá. Aquí todavía no hay derivadas internas, pero entonces veamos qué sucede cuando hayan derivadas internas. Por ejemplo, digamos, este otro ejemplo, nos dan, por decir algo, g de x igual. Nos dicen g de x igual, por decir algo, coseno de 5x menos cotangente de 7x más secante de 5x. Así, aquí ya es coseno de una función. Entonces, cuando deben tener cuidado aquí, cuando vayan a aplicar, es el coseno de una función. Hay que derivar el coseno, busquen ahí las fórmulas a ver cómo quedaría entonces que prima de x, por ejemplo, para derivar el coseno de 5x. La derivada del coseno, dijimos por acá que era menos seno, ¿cierto? Entonces la derivada del coseno de 5x es menos seno de 5x, pero ahora aquí sí, así como decía Jesús Esteban, ¿cierto? Por la derivada interna. Entonces aquí hay que tener en cuenta que la derivada interna es la derivada de 5x. ¿Y cuál será la derivada de 5x? A ver, para que ustedes participen.
¿Cuál será la derivada interna aquí? De 5x. La derivada de 5x es 5. 5. ¿Cierto? Eso. Perfecto. 5. Muy bien. 5, como la nota que se van a sacar en el primer parcial, ¿cierto? Excelente. Menos. ¿Cuál sería ahora? Busquen ahí las fórmulas. La cotangente de una función. Busquen ahí la derivada de la cotangente. Esas para que las tengan ahí. Esas fórmulas ustedes las pueden utilizar en sus parciales, en sus talleres, para que las tengan ahí. Lo importante es que ubiquen las fórmulas que necesiten. Ya ubicaron por ahí la derivada de la cotangente. Menos cosecante a la 2. Exacto. Menos cosecante cuadrado. ¿De quién? De 7x. Porque es de una función. Pero por, ¿qué más faltaría? La derivada interna, por 7, exactamente. La derivada 7. interna, que ese es como el f', por la derivada interna de 7x, que es 7. Seguimos, más. Busquen ahí, ¿cuál es la derivada de la secante de una función? Busquen ahí en las fórmulas, a ver, ¿cuál es la derivada de secante de una función? A ver si alguien ya lo ubicó. Busquen, buscando, a ver cuál es la derivada de la secante. Erika Alejandra ya lo ubicó. Secante, solo que aquí es secante de 5x, ¿cierto? Porque es secante de una función por tangente. Ubiquen ahí las fórmulas. Secante de 5x por tangente de 5x, pero adicionalmente, como no es secante de x solamente, hay que agregarle por la derivada interna, ¿sí? Por la derivada interna de 5x, que es 5. 5, ¿cierto? Eso, Ángela María, muy bien. Por 5, ¿qué es la derivada interna? Miren cómo se derivó secante de 5x. Es secante de 5x, tangente de 5x, por la derivada interna, que es 5. Ya lo otro es como organizar acá, por ejemplo, este 5, coloquémoslo aquí adelante. O sea que esto me quedaría de la siguiente manera. Entonces me quedaría así. Esto me quedaría G' es igual, G' de X es igual a, esta primera expresión me quedaría menos 5 seno de 5X, colocando las constantes adelante. Menos 5 seno de 5X. Por aquí, operaciones de signos. Menos por menos me queda más, el 7 lo colocamos aquí adelante, más 7 cosecante al cuadrado de 7x. Eso me queda organizando esta expresión así. Y el último término, aquí lo único es pasar el 5 para acá adelante, más 5 secante de 5x, tangente de 5x. Así me quedaría la solución de esta derivada. Nuestra mira y nuestro objetivo es, nos dan este resultado que tenemos acá, nos dan el resultado, hacer el proceso inverso y llegar a esto que tengo acá. Eso es el proceso de integración, que esa es nuestra mira, nuestro objetivo. Pero por ahora, familiaricémonos con las fórmulas de derivación. Entonces, esa es, sigamos colocándole, pongámosle más emoción a esto, a ver qué sucede con este otro tipo de ejercicios, por ejemplo, que involucran otro, digamos, h de x igual arcotangente de x menos 2 arcoseno de x. A ver cómo nos va con esta expresión, con esta derivada. Entonces busquen fórmulas h' de x. Aquí, que estas también las vamos a necesitar para nuestras fórmulas de integración más adelante. Ubiquen ahí, miren a ver si encontraron la derivada de la arcotangente de x, por ejemplo. La encontraron, búsquenla a ver, buscando. Harold, eso. ¿Cómo fue? 1 sobre 1 más x al cuadrado. Más x al cuadrado, sí, exacto. Ya la ubicaron todos, exacto. Muy bien, Harold. Listo. Ahora, menos 2. Esa es la derivada de arcotangente. 1 sobre 1 más x cuadrado. Listo, menos 2. Ahora, ¿cómo? Ya ubicaron la de la arcoseno. A ver si Harold también ya lo ubicó. La de arcoseno, buscando, a ver. 1 sobre raíz. 1 sobre raíz.
1 menos x cuadrado. Raíz de 1 menos x cuadrado. A ver si todos están de acuerdo. Ya todos la ubicaron, ¿sí? Andrés Felipe también. Listo, perfecto. Excelente, eso, que tengan ubicadas las fórmulas. Estas las vamos a necesitar para todo. Estas son la arcotangente, arcoseno. Por ejemplo, digamos que tenemos esta otra expresión. Digamos otra vez f de x igual. Busquen ahí la derivada de la arcosecante. Arcosecante, digamos, de 7x. ¿Cómo sería la derivada del arcosecante de 7x? Entonces, esta es un poquito más larguita. La derivada de la arcosecante de 7x, voy a copiarla mejor aquí al lado. Vayan ubicando ahí fórmulas. Lo importante es que sepan ubicarlas. Ubicar esas fórmulas, ¿sí? Para que tengan en cuenta. La derivada de la arcosecante, ¿ya la ubicaron ahí? Esta es un poquito larga, pero ojo que aquí es arcosecante de f. Miren mejor ahí la fórmula de derivada arcosecante de una función. En el numerador, ustedes van a encontrar, cuando busquen la fórmula de derivada arcosecante de una función, en el numerador van a encontrar f'. F' es lo que se llama la derivada interna. La derivada interna es la derivada de 7x. Entonces, arriba tiene que aparecer la derivada interna de 7x, que es 7. 7, exactamente. ¿Sí? Sobre, vayan mirando ahí la fórmula, a ver si ya la ubicaron. Esta es un poquito más compleja. Es valor absoluto. 1 menos f al cuadrado. ¿Cómo fue? Valor absoluto de 7x. Valor absoluto de 7x por la raíz cuadrada, es un poquito más larga, de 7x al cuadrado, 7x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Vayan mirando en la fórmula de arcosecante de f. Sería f' sobre el valor absoluto de f, raíz de f cuadrado menos 1. Entonces, el f es este 7x. Este es el que se repite en todas partes acá. 7x, 7x. Ya lo otro es como organizar la expresión. Por ejemplo, acá, f' de x me quedaría, como esto es valor absoluto de 7x, hay unas propiedades acá. El 7, valor absoluto de 7, pues es 7, puede salir. Y queda que se puede cancelar con este de acá. 7 con este 7, por ser positivo, se puede cancelar. Y queda simplemente 1 sobre valor absoluto de x por la raíz cuadrada de, y esto lo organizamos, 7x al cuadrado quedaría 49x cuadrado menos 1, ¿cierto? Así quedaría la expresión, así la podemos organizar. Ya lo otro, por ejemplo, aquí de pronto mucho cuidado con las tentaciones matemáticas, mucho cuidado, por ejemplo, aquí quiero sacarle la raíz a esto, que pues que raíz de 49x cuadrado es 7x, que raíz de esto, mucho cuidado con las tentaciones, no vayan a caer con esas tentaciones. Aquí no se puede simplificar raíz y cuadrado ni nada de esto. Así quedaría la respuesta, de esta manera. Bueno, seguimos con el repaso. Esto fue funciones, esto es lo que llaman funciones trigonométricas inversas. Pasemos a otro tipo de funciones que también vamos a utilizar para cálculo integral. Por ejemplo, a ver cómo calcularíamos este otro tipo de fórmulas. Busquen este otro ejemplo. Nos dicen calcular, utilizamos nuevamente la notación con primas. La derivada, busquen ahí, la derivada de e a la x más 2 a la x. E a la x más 2 a la x, menos logaritmo natural de x, más el logaritmo decimal, logaritmo de x, prima, así. ¿Sí? Es como para recordar diferentes fórmulas de derivación. A ver si recuerdan, busquen ahí en las fórmulas, ¿cuál es la derivada de e a la x? Euler a la x. Euler a la x, esa es la más difícil de aprender, ¿cierto? La más difícil de aprender porque es sí misma, ¿cierto? La derivada de e a la x es e a la x, o sea que esto es igual a la derivada de e a la x es e a la x. Muy bien, ya lo ubicaron ahí. Más, ahora, fórmula de 2 a la x, ahí en las fórmulas aparece como a la x. Miren a ver cómo es la derivada de
¿Cómo es la derivada de a la x? A ver cómo quedaría. La derivada, ya lo ubicaron, busquen ahí en sus fórmulas de Dos a la X. natural de Eso, Valentina, muy bien, y listo. Entonces, a a la x, que en este caso sería 2 a la x, ¿y qué más? Logaritmo natural de la base, ¿cierto? Logaritmo natural de a, logaritmo natural de 2. Así, perfecto, muy bien. Este sería, vaya, lo importante es que ubiquen las fórmulas, ¿cierto? La derivada de la x. Busquen ahí la derivada del logaritmo natural de x. Tengo por aquí menos, entonces menos. Busquen ahí, a ver si ya la encontraron, la derivada del logaritmo 1 natural sobre de X. ¿Están de acuerdo? 1 sobre x, eso. 1 sobre x, la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Y la derivada del logaritmo de x, recuerden que cuando no existe la base aquí, se sobreentiende que la base es 10, para que tengan en cuenta. Esto es como si fuera logaritmo en base 10. En las fórmulas ustedes van a encontrar ahí la fórmula como logaritmo en base a de x. A ver cómo busquen ahí en las fórmulas de derivación. ¿Cómo quedaría la derivada entonces del logaritmo en base 10 de x? Ubiquen la fórmula del logaritmo en base a, ¿cierto? Eso, 1 sobre x logaritmo x natural de a. logaritmo natural de a. En este caso, ¿cuánto valdrá a? En este caso, la base es 10, ¿cierto? O sea, que queda logaritmo natural de 10, ¿cierto? Cuando no tenga la basecita, se sobreentiende que la base es 10. Listo, esta es, muy bien, dominado este tema cuando tengamos así. Entonces, aquí es donde vamos a utilizar estas propiedades. Veamos este otro ejemplo. Por ejemplo, nos dicen calcular la derivada, vamos a hacerla así, la derivada, digamos otra vez es f de x igual, logaritmo natural de, abro una raya de fracción, coloquémoslo por acá, x más 2 al cubo, que multiplica en el numerador, x más 2 al cubo, que multiplica 2x menos 1 al cuadrado. Y en el denominador, x menos 3 por la raíz cuadrada de x más 1. Así. Todo el logaritmo natural de toda esa expresión. Ahí, ¿qué podríamos hacer? Nos piden calcular la derivada de esa expresión, de eso que tenemos ahí. Bueno, y dice, pues estaban pensando, ¿y se puso bravo el profesor o qué? ¿Que se le fue la mano o qué? Para hacer esta expresión. Resulta que no. Vamos a hacerlo, antes de derivar, vamos a aplicar unas propiedades. Aquí es para recordar propiedades de los logaritmos. No sé qué tanto recuerdan ustedes de propiedades de los logaritmos, muchachos. A ver cómo quedaría la derivada. Antes de derivar, algunas propiedades. Por ejemplo, ¿se acuerdan del logaritmo de un cociente o el logaritmo de un producto? A ver, ¿quién recuerda fórmulas, propiedades? Voy a apuntarles por aquí a un ladito para que la apliquemos. Algunas propiedades. Por ejemplo, yo tengo logaritmo natural de a por b. ¿Se acuerdan de cómo es la fórmula o la propiedad del logaritmo natural de a por b? Resulta que el logaritmo de un producto se puede transformar como una suma de logaritmos. Es el logaritmo natural de a más logaritmo natural de b. Un producto se puede transformar en una suma de logaritmos. Entonces esto es bien interesante porque podemos convertir estos productos en sumas. Eso lo vamos a utilizar también nosotros en cálculo integral para que tengan en cuenta. ¿Y qué pasa cuando tengo el logaritmo de un cociente? Entonces apunten, esta es la primera fórmula para que recuerden ahí como primera medida. El logaritmo natural de a sobre b. A ver, entonces recordando. ¿Cómo sería? A ver, exactamente. Logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Exacto, muy bien, Juan Sebastián y Andrés Felipe. Es una resta, el logaritmo natural de a menos logaritmo natural de b. Entonces, cuando tengo el logaritmo de una resta, de un cociente, lo transformo en una resta. Eso es una propiedad. Y otra, que se me olvidaba por acá, cuando yo tengo el logaritmo natural de a la m, por ejemplo, para mirar estos exponentes. ¿Qué hacemos con estos exponentes? Entonces, hay una propiedad que dice
que este exponente podemos bajar a multiplicarlo. O sea que esto es lo mismo que cuando tengo logaritmo natural de a a la m, es lo mismo que m logaritmo natural de a. Así como está acá. Entonces, para que la tengan en cuenta acá. Entonces, el exponente podemos bajar a multiplicarlo. Con estas propiedades, entonces, antes de derivar, voy a aplicar estas propiedades para que quede más sencillo de derivar. Vamos a hacer eso, vamos a aplicar esas propiedades. ¿Cómo quedaría entonces, por ejemplo, antes de derivar? Todavía no vamos a derivar. ¿Cómo quedaría entonces f de x? Mi nuevo f de x, sin derivar todavía, va a quedar logaritmo natural. De arriba tengo este producto se transforma en una suma. Los del numerador se transforman en sumas. Y estos exponentes bajan a multiplicar. Entonces voy a hacerlo de una a ver si la captan. O sea que esto me quedaría 3 logaritmo natural de x más 2. Así. Más el 2 baja a multiplicar. 2 logaritmo natural de 2x menos 1. Así. Estos los del numerador. Y los del denominador, como están dividiendo, son negativos. Entonces, menos logaritmo natural de x menos 3, logaritmo natural de x menos 3, y este también está dividiendo, menos, bueno, aquí antes se me olvidaba, raíz de x más 1 es como si fuera, ¿qué? En forma de exponente fraccionario. ¿Cómo quedaría equivalente raíz de x más 1? Esto es como si fuera x más 1 a la ¿cuánto? A ver, ayúdenme ustedes. Un medio. A los Un medio. Eso, Erika Alejandra. ¿Y quién más participó por aquí? Andrés Felipe, eso. Entonces, ese 1 medio, como está a la 1 medio, puedo bajar el exponente a multiplicar. O sea que queda 1 medio logaritmo natural de x más 1. Así, 1 medio logaritmo natural de x más 1. Que como están dividiendo, ambos quedan negativos. Esta parte queda negativa, el x menos 3 queda con menos logaritmo natural de x menos 3, y la raíz de x más 1 queda menos, porque están dividiendo ambos, menos 1 medio del logaritmo natural de x más 1. Aquí todavía no hemos derivado, sino que aplicamos las propiedades de los logaritmos. Esto lo vamos a utilizar con frecuencia también en cálculo integral. Entonces, aquí revisen a ver que quede claro este procedimiento de aquí, desglosar de esta manera, que quede muy claro esa parte. Entonces, ahora sí, ya con eso vamos a derivar, que ya es más fácil derivar eso que derivar todo este monstruo que estaba aquí, que teníamos acá, ¿cierto? Entonces, porque es la derivada de unas sumas. Entonces, ahora sí procedemos a derivar, a ver cómo quedaría. ¿Cómo quedaría entonces mi f' de x? Entonces, esto es, el 3 es una constante, voy a dejarla a un lado, ahora sí vamos a derivar. Y busquen ahí la derivada del logaritmo natural de una función. Busquen, voy a apuntarla por acá. Busquen la derivada del logaritmo natural de una función prima. Buscando fórmulas de derivación. Miren a ver en sus fórmulas cómo aparece ahí la fórmula de derivada del logaritmo natural de una función. F' sobre F. Eso, Jesús Esteban, ¿están de acuerdo? ¿Sí? F' sobre F. Miren, a ver si ya ubicaron esa fórmula. Sería 1 sobre x más 2. Exactamente. Entonces, ¿cómo sería la derivada del logaritmo natural de x más 2? Entonces sería f', recuerden que es la derivada interna. La derivada interna de x más 2 es 1, ¿cierto? Porque la derivada de x es 1 y la derivada de 2 es 0. Entonces venimos acá, f' sobre f que es x más 2. Así, muy bien. Y así sucesivamente. Entonces pasemos al siguiente. 2, el 2 que es una constante, la dejamos a un ladito. ¿Cómo quedaría entonces la derivada del logaritmo natural de 2x menos 1? Nuevamente aplicamos f' sobre f. ¿Cómo quedaría entonces? F'. 2 sobre 2x menos 1. 2 sobre 2x menos 1. Perfecto, eso, así sí. Así sí que me pongan todos los que quieran, ¿cierto? Ya es diferente la cosa que tratar de derivar todo esto como estaba originalmente. Con propiedades sale más sencillo. Menos, a ver, ¿cómo quedó la derivada del logaritmo natural de x menos 3? ¿Cómo nos quedó? A ver, ayúdenme ustedes. 1 sobre
1 sobre, a ver, Carol, ¿qué decía? X menos 3. X menos 3, perfecto, muy bien, dominado el tema. Y menos 1/2 por, ¿y cómo quedó la derivada del logaritmo natural de X más 1? Entonces quedó 1 sobre X más 1, ¿de acuerdo? Así quedaría entonces. Entonces ya lo otro es como organizar, de pronto pulir esas sumas, ¿sí? De esta manera. Entonces al final me quedó de la siguiente forma. F' de X es igual a, bueno, esto quedaría 3 sobre X más 2. Por aquí me quedó más 4 sobre 2X menos 1. Este sí queda igual, menos 1 sobre X menos 3. Menos, ese ya lo podemos organizar si quieren así como 1 sobre 2 que multiplica X más 1. Así podemos dejar la respuesta entonces. De esta manera por ahora, ¿cierto? Por ahora, ya si ustedes quieren practicar sumas de fraccionarios, bien pueda, lo hacen ahorita más tarde cuando se cuesten, después de irse a la cama, ustedes pueden hacer esta suma de fraccionarios si quieren. Por ahora, así nos interesa. Dejémosle así la respuesta. Dejémosla así como está. La idea es que ustedes repasen, recordemos, es recordar a estas formulitas. Ahora, ustedes imagínense que yo les doy esta respuesta y echar reversa, hacer reversa y llegar a este resultado que tenemos acá. Ese es nuestro proceso de cálculo integral, que es lo que vamos a dedicarnos durante este semestre. Por el momento, entonces, eso sería todo en este repaso. Podrán encontrar ustedes este video, los que están viendo el video también, en misclasesconfedmadrid.blogspot.com, en la sección de cálculo integral. Pueden también suscribirse a mi canal de YouTube, Mis Clases con FedMadrid, o pueden seguirme también en Facebook, en Mis Clases con FedMadrid también, ¿sí? También los invito a que les den me gusta a este video, compártanlo también para que otros también aprendan. Por el momento, eso es todo en este video, nos vemos en una próxima clase. Profe, muchísimas gracias.